¿Todo tranquilo, Ariana? Buenas, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, nos quedó un poquito de esa actividad. Eh, Vimos el punto uno, el 2, el 3, que son las gráficas, que vamos a hacer la tabla y las valores. Eso es lo que vimos ayer. Ahora, después que terminemos, voy a bajar la clase de antes de ayer y la de hoy, así ya la subo a la plataforma, así ya la tenés para Dale. de, de apoyo. Lo que nos falta es justamente, bueno, hablar de logaritmo, porque lo que estaba viendo acá que ataca el tema de logaritmo. ¿Está bien? ¿Cómo se Sí. saca un logaritmo? Entonces lo que vamos a ver son las propiedades del logaritmo. ¿Está bien? Nosotros lo que habíamos dicho que si hacemos la función y logaritmo de x, lo que teníamos es una función que pasa algo así y que pasa por el punto uno. ¿Está bien? En x Sí. pasa por el punto uno. Pero vos fíjate que los valores son todos positivos, siempre es positivo porque se pega contra el eje de la y, pero no es que toma valores negativos, porque si vos agarrás la calculadora y querés ponerle un valor negativo, el logaritmo, reemplazar este valor por un -3, te da error, porque te dice, bueno, eso no es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque la gráfica te das cuenta que la única manera, la gráfica, está determinada por valores de x positivos, no por negativos. ¿Está bien? Entonces pues, siempre tiene que ser en números positivos. Claro. Eso en cuanto a la gráfica, que lo que habíamos visto antes de ayer. Y hay un par de propiedades, es decir, bueno, ¿qué significa? Si yo quiero calcular el logaritmo, ¿está bien? De, de A, logaritmo de base A, de B, esto dijimos que es la base, ¿no? Esto lo habíamos visto el otro día, antes de ayer. Si yo tengo este valor y esta base, dijimos que lo calculamos. ¿De qué manera? Por ejemplo, si tenemos el logaritmo de base 2 de 7, ¿cómo calculamos esto? Nosotros dijimos que la calculadora puede resolver solamente, pero logaritmo de base 10. ¿Está bien? Hay una teclita Sí. que habíamos dicho que está por ahí. ¿Está bien? Eh, Ahí. Voy a apretar esa Sí. tecla y te calcula el logaritmo, pero en base 10. O sea, este valor que está acá chiquitito debajo del logaritmo tiene que ser 10. Pero si a vos te daban, ¿qué pasa si acá te dan otro número distinto? Entonces vos te agarrás la cabeza, vos decís, pucha, entonces no lo puedo entonces resolver con la calculadora porque tendría que ser base 10. Entonces hay una regla que te dice, sí, lo podés hacer, calcular el logaritmo usando la calculadora. ¿Cómo? Bueno, se hace un cociente entre que, donde el numerador va a ser el logaritmo de base 10 para poder aprovechar usar la calculadora. Logaritmo base 10 de quién? De este número, de 7 dividido el logaritmo de base 10 de la base, de este número que tenés como base. Y lo pones acá. Entonces, ahora sí, puedes usarla, destrabaste esta complicación, lo transformaste de una manera donde podés usar la calculadora en logaritmo de base 10, teniendo en cuenta que en el numerador vas a poner este número y en el denominador vas a calcular el logaritmo base 10 de la base. Esto por Claro. separado te van a dar dos números acá. Fácil, los calculás lo haces con la calculadora, te dan dos valores.
Haces la división de esos dos valores y te termina quedando un valor final que ese es el que te están pidiendo, ¿está bien? El que corresponde, ¿está? Sí, Pero vamos a la definición. Estos son, digamos, cálculos, ¿no? Pero ¿qué significa el logaritmo de base A de B? ¿Cómo, habrá alguna manera que se pueda calcular de otra manera? Vos tenés logaritmo de base A de B, va a ser un valor C, ¿no? Cualquiera, le pongo C, una incógnita. sí, Tal que la base A elevado a ese número C te devuelva el valor B. Esa es la definición, ¿está bien? Vamos a ver cómo ujú, traduce eso, ¿está? Voy a borrar esta partecita que es la que un repaso de lo que vimos el otro día. dale, Ahora, por ejemplo, si vos tenés, vamos a copiarnos desde arriba, ¿no? Logaritmo de base, este, 2 de 16, por ejemplo, logaritmo de base 2 de un valor 16, vamos a ver acá arriba, es un valor, digamos, tal, un valor que por ahora no conocemos, vamos a poner un cuadradito, ese valor C, tal que, ¿qué te dice acá? La base, o sea, en este caso, nuestro 2 elevado a ese valor C, a este, en este caso acá pusimos un cuadradito, elevado a ese cuadradito, que es un valor, tiene que ser igual a B, o sea, tiene que ser igual a este valor. En nuestro caso, tendría que ser igual a 16. ¿Está bien? ¿Me seguís hasta ahí? Entonces vos sí, fijate, ¿cuál será ese sí, valor? Un 2 elevado a un número que te dé 16. Fíjate que este número que debería ir en el cuadradito es el 4. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta es 16. ¿Está bien? Entonces este valor que iría acá sí, sería un 4. Entonces el logaritmo de base 2 de 16, cuando te lo dan para calcular, vos tenés que decir, bueno, es un valor que elevándolo al 2, elevándolo a ese valor, te debería dar, devolverte el 16. Entonces 2 a la cuarta te da 16. Usando la definición, porque esta es la definición, acordate, cuando te dan el logaritmo de base 2 de un número, va a ser un numerito, que por ahí no lo podés sacar al toque o no, tal que la base que te dan al inicio, elevado a ese supuesto valor, te devuelve el numerito de acá, en este caso 16. Fíjate que 2 elevado a ese cuadradito para que te dé 16, te das cuenta que es 4. ¿Está bien? Vamos a hacer otro. sí. Logaritmo de base 2 de 8, fíjate que sería 3. ¿Por qué es 3? Porque usando la definición, la base elevado a este número, supuesto, te entrega el valor este inicial, el 8. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando vos te dan el logaritmo de una determinada base de un número, vas a tener que agarrar la base y elevarla a un determinado número tal que te devuelva este numerito que está. ¿Está bien? ¿Me seguís hasta ahí? ¿Sí? Claro. Esa sería la Sí, definición. Entonces, fíjate que en la unidad que vos me pasaste,
En el punto 4 te dice, para cada una de las siguientes igualdades exponenciales, escribir la correspondiente igualdad logarítmica o viceversa. Entonces te pone ahí la definición, te lo pone con otras letras, ¿no? ¿Cómo son esas letras? Pone la siguiente. Vamos a ver a qué apunta eso. Te dice logaritmo. Logaritmo de base A de I es igual a X, tal que A, la base A elevado al valor X, te devuelve el valor I que está acá. ¿Está bien? Eso es la definición. Y te dice, bueno, escríbala o transforme eso poniéndolo en función de esta definición. Entonces, por ejemplo, te ponen uno, te ponen por ejemplo, el C, logaritmo de base 2 de 16 es igual a 4. ¿Está bien? Entonces, vos tenés que escribirlo, lo que te piden, escribirlo de esta manera, o escribirla de esta manera, o escribirla de esta manera. A vos si te dan esta manera, es igual a esta parte. Entonces, lo que te pide ahí el ejercicio es decir, bueno, agarrá esto y transformármelo de esta manera, por definición. Entonces, ¿cuál sería? Transformarla en esta parte. Agarrá este 2, elevarlo a ese 4 para que te devuelva 16. Eso es lo que te pide. Escríbala, ¿sí? Según la definición. ¿Tá? Claro. Ponele que ahora, ahora te dicen otro, el logaritmo el D. Logaritmo 2 de 32 es igual a 5. Te lo escribe de esta manera. Escribirla de otra manera, ¿cuál sería? Bueno, si tenés esta parte, tendrías que ponerla de esta manera. ¿Cómo? Esta parte te dice, agarre la base, en este caso el 2, elévelo al X, al valor que está del lado derecho del signo igual, en este caso el 5, y va a ser igual a I, o sea, el número que está al ladito de la base, o sea, el 31. Y vos fíjate que esto coincide, porque 2 a la quinta es 31. ¿Está bien? Pero vayamos a Claro. la, ¿qué Sí. es lo que te está diciendo? Te pone 2 a la séptima es igual a 128. Entonces, de esta manera como está escrita, te lo da de esta manera. ¿Me entendés? Fíjate que es un número elevado a otro número, una potencia, igual a un número. Tenés esta parte, una potencia igual a un número. Lo que te pide ahí es, bueno, escribímela de esta manera, según esto que te doy. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo pasás? A ver, vos decís, yo tengo que escribirlo de esta manera, va a ser el logaritmo, va a ser el logaritmo, después ¿qué te dice acá? Este A es la base, o sea que este 2 es la base, lo ponemos acá. ¿Está bien? Sí. Mm, y después, ¿quién más? Fíjate el numerito que está de este lado, 128. Está del lado derecho del signo igual, o sea, es la I.
que está al lado del signo igual. claro. Y vos venís acá, ¿quién es la i? Es el que se pone al ladito de la base, acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 128 iría acá. Igual, y bueno, ¿cuál falta? El exponente. Entonces, vos fíjate que el logaritmo de base 2 por definición, de 128 es 7. ¿Por qué? Porque, según lo que te dice acá, 2 elevado a ese número, a la séptima, te da 118. 2 a la séptima te da el 121. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, Fíjate que el B, ¿cómo te lo escribe? 8 a la un tercio es igual a 2. Te lo da así, escribímelo según la definición. O sea, a vos te dan esta parte, bueno, traducila de esta manera. Lo mismo, ¿cómo va a ser? El logaritmo. El numerito que aparece acá es el que es de la base. Entonces, el 8 que aparece acá, lo tenemos que poner acá, 8. ¿Está bien? Entonces, ¿quién se ponía acá? El 128. O sea, el 128 en este caso va a ser el 2. ¿Y quién vas a poner acá? Ese séptimo. ¿De dónde aparece? Del otro lado, el signo igual. O sea, acá un tercio. O sea, el logaritmo de 8 de 2 es un tercio. ¿Por qué? Porque 8 elevado a un tercio te devuelve el 2 que está acá. Más o menos, ¿entendiste en qué sí, consiste? sí, lo entendí. ¿Sí? Acordate, si a vos te dan de esta manera, te piden transformarla de esta manera. Y si a vos te dan de esta manera, bueno, transformámela de esta manera. Es un traspaso nada más, usando la definición. ¿Está bien? La definición es esta. Es nada más jugar con los números por ahora. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Ahora, vamos a ver un par de reglas, ¿sí? Un par de propiedades. vale. Las propiedades más importantes. Voy a borrar por acá. Vamos a ver propiedades. Una primera propiedad es cuando vos tenés el logaritmo de cualquier base, vamos a poner, no sé, cualquier base, 5 de base 5 y vos tenés acá un uno. Logaritmo de base 5 de uno, siempre que vos tengas un uno acá, siempre va a ser igual a cero. Siempre va a ser igual a cero. El logaritmo de base 42 de uno es cero. Logaritmo de base 8 de uno es igual a cero. ¿Por qué siempre es igual a cero? Porque si vos haces la segunda parte de la definición, acá diría tal que la base elevado al cero tendría que devolver el numerito de acá. Y fíjate que sí, te lo devuelve, es 1. Todo número elevado a la cero es 1. ¿Está bien? Y vos tenés logaritmo, logaritmo de 12, base 12 de uno va a ser cero. ¿Por qué? Porque la base elevado al cero te va a devolver el uno. Te devuelve el uno. Acá fíjate que todo número elevado a la cero es uno. Claro. ¿Está? ¿Estamos? Esa es una primera, una de las primeras, digamos, leyes o propiedades. ¿Está bien? Vamos a ver una segunda. Una de las segundas propiedades es cuando vos tenés el logaritmo de una determinada base y que la base
coincide con el número que está acá. Vos tenés el logaritmo de una base y el número que pones acá es el mismo valor que la base, es igual a uno. ¿Cómo es eso? Veamos. Logaritmo de base 3 de 3 siempre va a ser uno. ¿Por qué? Porque la definición que te dice, el logaritmo de 3 de base 3 de 3 va a ser uno. ¿Por qué? Porque la base elevado al número que propusiste acá, te tendría que devolver el número que está acá. Y Claro. fíjate que es cierto, porque 3 a la uno es 3. ¿Está bien? Entonces, Sí. esta es una de las propiedades fundamentales. Cuando vos tenés el logaritmo de base A y que se corresponde con el mismo valor que el número que se pone acá, siempre va a dar uno. Y el de acá arriba, logaritmo de base, pongo A, cualquier base, de uno siempre va a dar cero. Esta es la otra que son las dos primeras que uno debería, ¿sí? Ya digamos, es como tenerla como unos tics ahí. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Ahora hay cuatro propiedades fundamentales. ¿Cuál es la propiedad fundamental? Por ejemplo, tenemos la propiedad del producto, la propiedad de la suma, perdón, de la suma. ¿Qué significa eso? Lo siguiente, vos tenés el logaritmo de base A de dos números que se están multiplicando, vamos a poner B por C, ¿sí? Esto es igual al logaritmo de base A del primer valor de B más el logaritmo de base A del segundo valor de C. ¿Está bien? Sí. Vamos, fíjate, cuando tenemos el logaritmo de una base de dos números que se están multiplicando, bueno, esto es igual al logaritmo de la base A del primer valor y este por acá se transforma en una suma más el logaritmo de base A del segundo valor. ¿Esto por qué es así? Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner por acá arriba. Lo voy acá arriba, espero no marearte. Te voy a dar un ejemplo, fíjate, el logaritmo de base 2 de 4 por 16. ¿Ok? Vos me dirás, bueno, pero Dani, no, digamos, en vez de utilizar esta propiedad, yo podría hacer lo siguiente, decir, escúchame, si yo tengo hacer el logaritmo de base 2 y estos dos números se están multiplicando, 4 por 16 te da 64. No es lo mismo poner esto y 64 y se acabó la historia. ¿Está bien? Y fíjate que el logaritmo de 2 de 64 va a ser 6. ¿Por qué va a ser 6? Porque 2 elevado a la sexta va a ser igual a 64. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Entonces vos fíjate qué es lo que encontramos. Encontramos el 6, resultado final. Esto lo hicimos con dos valores, digamos, supuestos dos valores, que se están multiplicando. ¿Qué hicimos? El camino rápido. Decir, bueno, multiplico estos dos valores y no me joda. Saco el logaritmo base 2 de 64. Es un número que tantas veces multiplicado por el 2
llega al 64. ¿Cuánto es 6? Si multiplico 6 veces el 2, llego al 64. Entonces el valor que he solicitado es el 6. Ahora vamos a usar la propiedad, a ver si funciona. ¿Está bien? Vamos a usar la propiedad. Entonces decimos logaritmo de base 2 de 4 por 16. Lo que vimos recién dice que esto es igual al logaritmo de base 2 del primer valor de 4 más, del producto pasó a más el logaritmo de base 2 ¿de quién? Del segundo valor, de 16. ¿Está bien? Ahora vamos a agarrar esto, la primera parte. Logaritmo de base 2 de 4, ¿sí? Tiene que ser un número tal que 2 elevado a ese número te dé 4. En nuestro caso, ¿cuál sería? Sería un 2, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces lo ponemos acá. ¿Por qué es 2? Porque la base, según la definición, elevado al número propuesto, en este caso 2, me devuelve el numerito acá, 4. ¿Está bien? Entonces, con eso demostramos que en la primera parte hay un 2. Más, más. El logaritmo de base 2 de 16. Tiene que ser un número tal que 2 elevado a ese número te dé 16. ¿Cuál será en nuestro caso? En nuestro caso va a ser 4. ¿Está bien? ¿Por qué va a ser 4? Y por la definición, la base elevado a ese número, a la cuarta, te devuelve este que está acá, 16. ¿Está bien? Sí, Entonces, vos fijate, de la primera parte, por la propiedad de la primera parte, ¿qué es lo que obtuviste? Un 2. Y de la segunda parte, ¿qué obtuviste? Un 4. Bueno, sumala. 2 más 4 te da 6. ¿Qué es este valor que encontramos nosotros vía recta, vía rápida, al derecho claro, viejo? Pero con esto te demuestra que esto funciona. Un producto lo pasás a una suma. Y vos me vas a preguntar, sí, muy lindo, pero ¿por qué hacemos esto? Lo hacemos esto y ya está. ¿Para qué vamos a volvernos locos? Lo que pasa, y en este caso por ahí es muy obvio, pero va a haber ciertas oportunidades donde vos vas a tener dos valores acá, que por ahí no te va a quedar todo redondito y vas a tener que aplicar esta propiedad. ¿Está bien? Entonces esto es como claro, un salvoconducto. Para cuando vos tengas acá el logaritmo de una determinada base donde hay dos valores que se están multiplicando y no te da un valor acá, por estos dos valores te da algo decimal. Entonces, por separado te da otro valor un poco más bonito. ¿Está bien? ¿Estamos? sí. Vamos a ver ese es el del producto. Vamos a ver el otro. El 3, el 4. Es el logaritmo de la división. Logaritmo de la división. ¿Qué significa eso? Si yo tengo el logaritmo de base A de dos números que se están dividiendo, de B dividido C, esto va a ser igual a logaritmo de base A del primer valor y de dividir pasa acá un menos, a menos el logaritmo de base A del segundo valor, o sea, sí. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es la propiedad. Cuando vos tenés un logaritmo de cualquier base, ¿no?
donde aparecen dos números que se están dividiendo, bueno, esto es igual al logaritmo de base A del primer valor menos el logaritmo de la base A del segundo valor. ¿Está bien? Fijémonos acá un ejemplo, a ver, logaritmo de base 2 de 16 dividido 4. ¿Está bien? Lo hacemos Sí. primero al derecho viejo y después aplicamos la propiedad, para que vos veas que llegamos al mismo valor. Dale. ¿Cómo sería hacerlo al derecho viejo? Bueno, yo acá pongo el logaritmo de base 2 y hago la división entre los dos números. 16 dividido 4 te da 4. Y ahora yo calculo el logaritmo de base 2 de 4. Es un número que tengo que imaginarlo tal que 2 elevado a ese número imaginario me da 4. ¿Cuál será ese valor? Un 2, ¿verdad? Porque 2 Sí. elevado al 2 te da 4. ¿Está? ¿Me seguís más o menos, Mariana? Sí, sí, Ahora vos fíjate, tenemos logaritmo, ahora lo hacemos por la propiedad. 16 dividido 4. La propiedad de la división, ¿qué te dice? Logaritmo de base 2 del primer valor, 16, menos logaritmo de base 2 del segundo valor. Vos fíjate que por lo que vimos un ratito atrás, logaritmo de base 2 de 16 tiene que ser un número tal que 2 la base, elevado a ese número te dé 16. Fíjate que es 4. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta te da 16. ¿Está bien? Ahora le ponemos el menos acá. Menos logaritmo de base 2 de 4 tiene que ser un número tal que 2 elevado a ese número te dé 4. ¿Cuál va a ser? 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 elevado al cuadrado, al 2, te da 4. Fíjate que ahora te queda al final una resta. 4 menos 2 te devuelve un 2. Fíjate que coincide con el cálculo que nosotros hicimos derecho viejo. claro. Para que vos veas de esta manera que es viable esa propiedad, no es que es un galerazo. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos algo por acá? No. Bueno, ok. Em, Ahora vamos a hacer la de la potencia. Logaritmo de una potencia. ¿Cuál es el logaritmo de una potencia? Este sería el 5. Logaritmo de una potencia. ¿Bien? ¿Eso a qué es igual? ¿Cómo sería eso? Vamos a suponer el logaritmo de una determinada base A. Y acá ponemos una potencia. Ponemos B a la C. ¿Está bien? Tenemos la base y el Sí. exponente. Eso sería una potencia. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto es igual a ese exponente de la potencia va a ser el exponente C, ¿por quién? Por el logaritmo de base A de la base D de la potencia. ¿Está bien? Veamos un ejemplo, a ver si nos sale. Logaritmo de base 2 de 2, vamos a poner de 4 al cuadrado.
¿Sí? Acá tenemos una potencia. Logaritmo de base 2 de una potencia. ¿Está bien? ¿Eso a qué es igual? Dijimos que por la propiedad, primero lo hacemos al derecho viejo. Esto es igual al logaritmo de base 2 y calculo esto, 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. ¿Y cuánto es el logaritmo base 2 de 16? Tiene que ser un numerito determinado, tal que ese 2 elevado a ese numerito te dé 16. En otro caso sería 4. Esto es por ahí lo más complicado acá, que vos tenés que pensar ese numerito. ¿Cuál puede ser? ¿Está bien? No tenés que andar viendo Claro, 2 elevado al cubo, llego al 16, no. 2 a la cuarta. Ah, es ese. ¿Está bien? Entonces vos fíjate que es 4. Eso al derecho viejo. Veamos la propiedad. Logaritmo de base 2 de 4 al cuadrado, esto es la potencia, te dice, esto es igual a poner el exponente 2 por el logaritmo de la base, en este caso 2 de la base de la potencia, de 4. ¿Está bien? Escribimos esto en letras, pasamos esto con los números. Fíjate que acá en nuestro caso va a ser 2 por, y ahora calculamos esto, logaritmo de base 2 de 4. Tiene que ser un número tal que 2 elevado a ese número te dé 4. En otro caso va a ser 2. claro. Fíjate que nos queda el último. 2 por 2 nos queda 4. Fíjate que llegamos a lo mismo que lo hicimos al derecho viejo, para Claro. que vea que es viable, ¿sí? Esta propiedad. ¿Estamos? ¿Está bien? Sí, Ahora nos falta el de la raíz. Y ahora lo hacemos en un ratito porque se está por cortar y vamos a salir y volvemos a entrar. ¿Está bien? dale. Dale. Hacemos eso. Vamos.